Un conflicto que no deja de escalar. Una crisis que podría, en cualquier momento, detonar una guerra nuclear. Dos naciones nacidas de un mismo origen, destinadas a enfrentarse. Hoy, en Así fue como fue, exploramos la historia de uno de los odios más intensos y peligrosos del planeta. India contra Pakistán. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿De dónde viene esta rivalidad que parece imposible de sanar? Quédate porque te lo voy a contar como nunca antes. Durante siglos, el subcontinente indio fue un mosaico de culturas, lenguas y religiones. Hindúes, musulmanes, sijes, budistas, cristianos y otras minorías convivieron, a veces en paz, otras veces en tensión, en una tierra vasta y diversa. ¿Crees que siempre hubo armonía? No. Las diferencias políticas, étnicas y religiosas generaron enfrentamientos periódicos, aunque muchas veces los conflictos no eran religiosos, sino de poder. Un delicado equilibrio mantenido durante siglos, hasta que una potencia externa cambió todo. A partir del siglo XVII, el Imperio Británico extendió su dominio sobre el subcontinente, apoyándose en la Compañía Británica de las Indias Orientales. No solo reorganizaron la economía y la política, sino que aplicaron su clásica estrategia de divide y vencerás, alimentando tensiones que antes no eran tan marcadas. ¿Puede un imperio extranjero fragmentar una civilización milenaria? La historia nos dice que sí, y las consecuencias siguen vigentes hoy. Cuando los británicos comenzaron su retirada tras la Segunda Guerra Mundial, la independencia de la India en 1947 trajo consigo una decisión polémica: dividir el territorio según criterios religiosos. Así nacieron dos nuevos países, India, de mayoría hindú, y Pakistán, concebido como refugio para los musulmanes del subcontinente. Pero la partición fue precipitada, torpe y liderada por Sir Cyril Ratcliffe, un hombre que jamás había visitado la región antes de trazar fronteras. ¿Puede una línea mal trazada cambiar la vida de millones? Así fue. Millones de personas fueron desplazadas a la fuerza. Familias enteras abandonaron sus hogares ancestrales. El odio y la violencia estallaron en una de las mayores tragedias humanas del siglo XX. Y entre todo este caos, Cachemira se convirtió en el epicentro de una herida que aún hoy sigue sangrando. Cachemira, un estado con mayoría musulmana, gobernado por un príncipe hindú, quedó atrapado entre ambos países. Cuando tribus pakistaníes invadieron la región en octubre de 1947, el Maharajá Hari Singh pidió ayuda a Nueva Delhi. La India intervino militarmente. Así comenzó la Primera Guerra Indo-Pakistaní. El conflicto se extendió hasta 1948, cuando la ONU propició un alto al fuego que dejó la región dividida por una línea de control, no reconocida internacionalmente pero aceptada de facto. ¿Te imaginas vivir en una tierra donde la guerra nunca termina? Para los habitantes de Cachemira, esa ha sido su realidad durante más de 70 años. La tensión no tardó en resurgir. En 1965, Pakistán lanzó la Operación Gibraltar, infiltrando insurgentes para provocar una rebelión en Cachemira. El resultado: la India respondió con todo su poderío. La guerra estalló de nuevo, con batallas de tanques, bombardeos aéreos y combates a gran escala. El mundo, inmerso en plena Guerra Fría, contuvo la respiración ante la posibilidad de un conflicto aún mayor. Finalmente, gracias a la mediación de la Unión Soviética, se firmó el Acuerdo de Tashkent en enero de 1966. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza entre India y Pakistán era un recuerdo lejano. Y si pensabas que aquí terminaría la historia, no podrías estar más equivocado. En 1971, la crisis política en Pakistán Oriental, hoy conocido como Bangladesh, detonó una nueva guerra. La represión brutal del gobierno pakistaní contra los independentistas llevó a millones de refugiados a cruzar hacia India. ¿Puede un país ignorar una crisis humanitaria en su frontera? India decidió que no. Nueva Delhi apoyó militarmente a los insurgentes y tras apenas 13 días de guerra formal, nació Bangladesh como nación independiente. Pakistán sufrió una de sus mayores humillaciones militares. La guerra no solo redibujó el mapa del sur de Asia, también consolidó a India como potencia militar regional y aceleró la carrera por obtener armamento nuclear. Durante las décadas siguientes, ambos países desarrollaron y probaron bombas atómicas. La amenaza dejó de ser hipotética. Una futura guerra no sería solo convencional, sino potencialmente apocalíptica. El conflicto de Kargil en 1999 fue una prueba de ello. Soldados pakistaníes disfrazados de insurgentes
cruzaron la línea de control para cortar el suministro logístico indio en Cachemira. La India respondió con una ofensiva masiva en el terreno montañoso más inhóspito del mundo. La guerra de Kargil fue corta, intensa y brutal. Y por primera vez en la historia, el mundo vio un conflicto entre dos potencias nucleares en pleno campo de batalla. ¿Puede sobrevivir el planeta a un conflicto así? Cada enfrentamiento entre India y Pakistán renueva esa duda. A lo largo del nuevo milenio, la violencia no ha cesado. Desde el ataque al Parlamento indio en 2001 hasta los atentados de Bombay en 2008, la región ha vivido en una permanente cuerda floja. Cada incidente genera represalias, cada represalia alimenta el odio. Y el ciclo parece no tener fin. En febrero de 2019, un ataque suicida en Pulwama, Cachemira, dejó decenas de muertos. India respondió bombardeando presuntos campos terroristas en Balakot, Pakistán. La respuesta pakistaní no se hizo esperar. ¿Puede una provocación local encender una guerra mundial? Cada día, el sur de Asia nos recuerda que la respuesta puede ser sí. Hoy la llama vuelve a arder en Cachemira. El 22 de abril, un atentado en Pahalgam mató a 26 personas, la mayoría turistas indios. India culpó inmediatamente a grupos militantes apoyados por Pakistán. La respuesta fue contundente: cancelación de visados, expulsión de diplomáticos, suspensión del Tratado de Aguas del Indo. ¿Puede el agua convertirse en el detonante de la próxima guerra? Cuando el 80% de la agricultura pakistaní depende de los ríos que nacen en India, la respuesta es escalofriante. Pakistán reaccionó cerrando su espacio aéreo a vuelos indios y suspendiendo todos los acuerdos bilaterales, incluido el de Simla, de 1972, que establecía la resolución pacífica de disputas. Hoy, tropas se movilizan en ambos lados de la frontera. Hay combates en la línea de control. Los portaaviones indios patrullan el Océano Índico. La aviación pakistaní está en alerta máxima. Y mientras tanto, en Baluchistán, una región dividida entre Pakistán e Irán, las tensiones aumentan, añadiendo una nueva capa de inestabilidad. ¿Estamos ante el inicio de algo más grande? ¿Estamos a punto de ver un conflicto que cambiará el mapa del sur de Asia? La historia enseña que cuando dos potencias nucleares escalan un conflicto local, el riesgo global se dispara. India y Pakistán son más que rivales. Son enemigos atrapados en un círculo de resentimiento, miedo y orgullo nacional. Mientras el mundo mira hacia otro lado, la olla a presión sigue acumulando vapor. ¿Puede alguna vez haber paz en Cachemira? ¿Puede el agua convertirse en arma de guerra? ¿Puede la historia repetirse de la forma más devastadora? Quizá estemos a un solo disparo de saberlo. Y la guerra entre India y Pakistán, así fue como fue.